quería comentarles que me siento como en la facultad cuando iba a rendir por dos cosas. Primero porque pasó todo el día y bueno, tuve que esperar un poco, mi apellido es Ponés, entonces en la facultad pasaba horas y horas esperando rendir, días, semanas a veces en los primeros años, y iban pasando la gente y eso es bueno porque la gente se va relajando. El profesor se va relajando y entonces uno va realizando de otra manera. Y también porque a veces me pasaba que lo que estaba atrás mío era bastante bueno y calentaba la mesa, entonces teniendo a Aaron Araz y a Jorge Peirano precediéndome la palabra, este es un desafío. Y además poder decir algo de lo que no se ha dicho hasta hoy, hasta ahora, en el día de hoy, de plazo razonable. Pero les voy a contar un cuento, una historia, no como Malena Walsh lo hizo hace un ratito, porque el mío quizás es un cuento más triste, por no decir un cuento de terror. En el año 2001, una asociación civil, una ONG de defensa del consumidor, inició una acción judicial contra una empresa que se dedica a la prestación de servicios ferroviarios y contra otro sujeto de los cuales depende ese servicio ferroviario. El objeto de esa demanda, de esa acción, era relacionada con el mejoramiento del servicio para que sea más igualitario, mejor prestado, menos discriminativo en relación a ciertas cuestiones. Y en el año 2005, el juez de primera instancia de esa causa hizo igual a la demanda. Obviamente los demandados interpusieron recurso de apelación. Ese mismo año, 2005, otro sujeto inicia otra causa contra los mismos demandados, es decir, contra esa empresa que se dedica a los servicios ferroviarios y contra los mismos sujetos de los cuales depende el servicio ferroviario, relacionado también con estas cuestiones, con la prestación de servicios, pero quizás un poco más específico. De manera genérica, la pretensión quería que el servicio se preste con mayor seguridad entre los usuarios, y de manera un poco más específica quería que el servicio se preste con mayor acceso para los discapacitados, con mayores posibilidades de un uso acorde a su situación. En el año 2006, en esta segunda acción, el juez rechaza la demanda y obviamente la parte actora interpone recurso de apelación. Como las cuestiones estaban relacionadas y por otras circunstancias, esas dos apelaciones van al mismo tribunal, la alzada, y van a ser resueltas el mismo día. Obviamente, el tribunal de alzada dijo: tengo dos causas íntimamente relacionadas contra los mismos sujetos demandados, y el 29 de diciembre del 2009 dictó ambos fallos. ¿En qué sentido? Dictó ambos fallos haciendo lugar o dándole la razón a los sujetos demandados en las dos causas. Es decir, rechazó la apelación interpuesta en la segunda causa e hizo lugar a la apelación interpuesta en la primera causa. Es decir, le daba la razón a los sujetos demandados. Un primero curioso de todo esto que uno puede pensar es ¿qué pasó? Que el tribunal de alzada estuvo casi 3 años para dictar sentencia, porque si nos ponemos a pensar, la apelación de la primera causa fue en el 2005, se interpuso en el 2005, la apelación de la segunda causa se interpuso en el 2006, y el tribunal de alzada resuelve ambas apelaciones el 29 de diciembre de 2009, o sea, casi 2010. Y cuando uno lee los antecedentes del EPN, dice, bueno, hay una medida para mejor proveer, perfecto. En la primera causa, el juez del tribunal de alzada pide una medida para mejor proveer para realizar una nueva pericia en el expediente y tarda 2 años en esa medida para mejor proveer, entre mayo de 2007 y mayo de 2009. El otro dato curioso relacionado con esto es que cuando resuelve ese 29 de diciembre de 2009, expresamente dice que la pericia de la cual estuvo operando o realizando durante 2 años no la utilizaba porque no le resultaba útil. ¿Sí?
Primer dato un poco curioso. Entonces, repasemos hasta acá. Una causa inicial en 2001, segunda causa inicial en 2010, fallo del Tribunal de Alzada del 2009. Obviamente, ¿qué hicieron las partes actoras? Interpusieron recurso extraordinario federal. Fueron a la Corte Suprema, y acá me viene bárbaro lo que dijo Roland hace un ratito. Cuando era los dos fallos de la Corte Suprema, para el dictamen de la Procuración, pasan 2 años. ¿Sí? Es decir, que ya estamos en junio de 2011, cuando la Procuración dicta sus 2 dictámenes. Aconsejando que, rechazando los recursos extraordinarios. En un caso por cuestiones más sustanciales, en otro caso por cuestiones más formales, como solemos también ver a menudo. ¿Qué dice la Corte? En definitiva, ¿y cuándo resuelve? La Corte resuelve el 24 de junio de este año, 2014, y hace lugar a los recursos extraordinarios, y acá se me viene Mabel de los Santos, porque en realidad tampoco, o sea, resuelve la cuestión, pero envía, dice, señores, hacer lugar al recurso, vaya al tribunal que corresponde para dictar la sentencia conforme considerando y lo resuelve por este tribunal. Un tercer dato que uno se puede pensar en todo esto y pensar un poco en las fechas, ¿no? 2001, 2005 la segunda demanda, 2014 fallo de la Corte Suprema. Bueno, ¿qué pasó? Era una cuestión compleja, seguramente, pero habrá sido un procedimiento ordinario, ¿no? Mayores etapas, mayores garantías. Bueno, cuando vamos a dar la causa, no, ¿saben qué era? ¿Era sumario? No, porque no lo tenemos en la parte federal, sumarísimo tampoco. ¿Saben qué era? Eran 2 acciones de amparo. ¿Sí? Y un cuarto dato, y acá seguramente esta historia ya la saben, quizás algunos ya la leyó también, es, bueno, ¿cómo era esta causa? ¿Cuál era esta causa? En la primera causa, la parte actora era la Unión de Consumidores y Usuarios. La parte demandada era Trenes de Buenos Aires, Sociedad Anónima, el Estado Nacional y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. En la segunda causa, la parte actora era el Defensor del Pueblo de la Nación. Y eran también los demandados exactamente las mismas personas. El último dato interesante en todo esto es, quizás el más obvio que surge, que el 22 de febrero de 2012 se producía en la estación de Once el tercer accidente más grave de la historia argentina en materia ferroviaria, donde morían, como ustedes saben, 51 personas. Obviamente esto no está relacionado directamente en estas causas a ese accidente, pero claramente está relacionado indirectamente, porque tengo una acción de amparo del 2001 y otra del 2005, que lo que estaba pretendiendo es un mayor servicio, un mejoramiento del servicio, un mejoramiento en las condiciones de seguridad. Y si bien, como sabemos, todavía se está discutiendo, bueno, ¿quién tuvo la culpa? ¿El motorman o las condiciones mecánicas del equipamiento? Todavía no lo sabemos. Sí es claro que habrá influido mucho el hacinamiento en el cual viajan esas personas para que haya 500, 700 heridos y esa cantidad de muertos. Entonces, lo que yo me preguntaba era, bueno, ¿esto es un plazo razonable? ¿Y esto es un servicio de justicia dentro de lo que es el Estado? Y esto me lleva a 2 conclusiones. Primero, que es un fracaso del Estado, es un fracaso de los 3 poderes. En el caso concreto, porque el sistema ferroviario depende obviamente de la prestación del Poder Ejecutivo, pero también del Poder Legislativo, que es el que le emite las pautas para la evaluación del servicio. Donde hoy tenemos una ley nacional que data de 1871. Lo dije mal, 1871. La ley vigente, que regula un montón de cuestiones. Pero también el Poder Judicial, porque obviamente ante la omisión y la acción por parte de los poderes correspondientes en la materia de facultades propias, ¿qué hace la gente? Y no cualquier gente. ¿Qué hace una ONG, que es un sujeto calificado constitucionalmente? ¿Y qué hace el Defensor del Pueblo, que es un sujeto calificado constitucionalmente? Va a la justicia, y la justicia se toma 13 años
para resolver dos acciones de amparo. Entonces, lo primero que me surgió es, bueno, esto es plazo razonable, no es plazo razonable. Y cuando voy a plazo razonable, con todo lo que ya se dijo acá, los tratados internacionales y los pactos y demás, digo, ¿de qué me sirve el concepto de plazo razonable en esta instancia? ¿De qué me sirve el plazo razonable cuando tengo 51 personas que ya murieron, que se venían a venir 10 años antes con las acciones de amparo que se habían interpuesto? Y pienso, por ejemplo, en el caso de Fornerón también. ¿Sí? ¿De qué le sirve a Fornerón los $60.000 de daño material que le pagaron por no poder estar en contacto con su hijo durante 10 años? ¿Cuánto valen los 10 primeros años de vida de un hijo? ¿Sí? Entonces, lo que me lleva a pensar es que el plazo irrazonable me lleva a indemnizaciones irrazonables. ¿Por qué? Porque el perjuicio es irreparable. Y la propia palabra que dice, el perjuicio es irreparable, no se puede reparar. Cualquier reparación que yo intente va a ser irrazonable. No tiene sentido. Entonces digo, bueno, ¿qué hago ante esta situación? ¿Arasigno o no? No arasigno. Y para eso estamos acá, para ser asintomáticos, como dice Jorge. Y digo, bueno, busquemos un concepto de plazo razonable desde un punto preventivo. Y me viene abajo también que Jorge haya tocado ese tema. Busquemos un plazo razonable y utilicemos estos conceptos desde una fase preventiva del derecho. ¿Por qué tengo que esperar a que alguien me diga que no se cumplió el plazo y que entonces vamos a pagar el perjuicio? ¿Por qué no paramos un poquito la pelota en algún momento del proceso y decimos, a ver, este proceso, ¿cuánto podría durar? 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, dejemos de ser hipócritas, porque el primer plazo razonable es el del código. ¿Sí? Entonces, lo que se me ocurrió como idea es pensar que en un momento del proceso determinado, puede ser la audiencia preliminar o no, alguien diga, a ver, este es el proceso que tenemos, este es el contradictorio, estas son las pruebas que se quieren producir, esta es la discusión. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar? Y pongamos una fecha. Y pongamos otra fecha, que sea una luz roja, la advertencia, antes, para que alguien la controle y diga, señores, a ver, tráiganme el expediente para ver cómo van con aquella fecha, porque si se pasa de aquella fecha, empezamos a tener un plazo razonable. La cuestión es que tenemos que hacernos cargo, y acá voy al final de mi exposición, porque no nos tenemos que olvidar que monopolizamos el servicio de justicia. ¿Sí? Era como el cuento hoy de Carolina, es decir, el tiempo del justiciable es del justiciable, ni es de los abogados, ni es de los jueces. Entonces, me da culpa por parte de todos, y simplemente a modo de ejemplo, ¿quién podría poner esa fecha? ¿Quién podría controlar esa fecha? Puede ser el Ministerio Público, como sujeto controlador de la legalidad del orden público y demás, o el plazo razonable de una cuestión de orden público hoy en día en nuestro país. Puede llegar a ser los tribunales, los colegios profesionales de los operadores de derecho, que sea el colegio de abogados, que sea el consejo de ética, que sea el colegio de magistrados. ¿Sí? Y estoy seguro que en ese sentido vamos a mejorar, porque si hay algo a lo que los operadores del derecho le tenemos miedo, es a los plazos. Yo siempre digo a mis alumnos cuando empieza el cuatrimestre, bueno, el año, les digo, ustedes no saben en qué se están metiendo, porque, y se quieren recibir, pero el día que se reciban, van a vivir todos los días de su vida con plazos en la cabeza. Todos los días de su vida, en las vacaciones, el fin de semana, el sábado, el feriado, cada madrugada, depende qué significa ese plazo. Entonces, lo que la pregunta que me hago es, ¿nos gustaría poner ese plazo? ¿Somos realmente, estamos en condiciones morales, éticas, laborales, de fijarnos un plazo nosotros mismos para que alguien nos controle en cómo va en marcha un procedimiento? Porque claramente las pautas que nos brindan, por ejemplo, los fallos de la Corte, la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo, que son las 4 que dijeron hoy, si la causa es compleja o no,
la conducta de la parte justiciable, la conducta de los magistrados y el análisis global del procedimiento. Entonces, esa es mi herramienta y pienso que hasta que no nos pongamos un poquito el salto en la parte del control, que me parece que nos merecemos por la monopolización del servicio de justicia, a los justiciables, en vez de mostrarles flores y hacerle palpar frutos, como dijo Carolina, vamos a mostrarle que tienen más arrugas en la cara y que en definitiva pueden palpar un poco de dinero. Muchas gracias.